momentos de crisis, en momentos de pánico, en momentos de incertidumbre. Y todo esto a nivel mundial. Y aquí cabe hacer una pregunta que hizo Jeremías y que vamos a ver en Lamentaciones 3:37, donde voy a introducir el mensaje de esta ocasión. En Lamentaciones 3:37 nos dice la palabra de Dios así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió o que está sucediendo algo que el Señor no mandó? Y tanto más, si vemos que está sucediendo en todo el mundo, podemos decir que el Señor no lo mandó, que el Señor no está en control de ello. Vamos a regresar unos versos en Lamentaciones 3 del 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo que estamos viendo es que Dios está en control. Dios está en control. Dios es soberano. Dios es soberano. Miren, esto nos puede ser difícil de comprender. Pues hemos de entender que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, como nos dice Santiago 1:13. Y aun cuando Él no manda al impío a hacer maldad, Dios puede utilizar la maldad del impío y la puede utilizar para cumplir sus planes o sus propósitos, como lo hizo Dios con Judas, por ejemplo. Dios no mandó, no hizo que Judas fuera malo, pero utilizó la maldad de Judas para cumplir su propósito, para cumplir su plan eterno, que su hijo fuera entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, para pagar por nuestra salvación. Entonces, nada, absolutamente nada, se sale del control soberano de Dios. Y el caos, la crisis, la incertidumbre que hoy tenemos con el COVID-19 en todo el mundo, viene a cumplir con un propósito, con un plan de Dios. Y como leímos atrás, Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Él no manda aflicción y angustia solo por enviarla, sin propósito alguno. Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Y no tengo la menor duda que parte del propósito de Dios en todo esto es despertar a su iglesia. Es despertar a su iglesia. Dios me habló de esto este pasado domingo 3 de mayo de 2020, estando en oración en la iglesia, y ha hecho arder este mensaje en mi corazón, y es lo que voy a compartir con ustedes en esta hora. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia. Es parte del propósito de Dios con todo esto que está sucediendo. En Romanos capítulo 13, verso 11 nos dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es el clamor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere sembrar en este tiempo en nuestros corazones, en el pueblo de Dios, en lo que se llama iglesia de Dios, en lo que se llama iglesia de Jesucristo, que es ya hora de levantarnos del sueño, que podamos sentir esta urgencia. Es ya hora, ya ahora. Tiempo de levantarnos del sueño. Y dice aquí Pablo que ciertamente está más cercana de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y por tanto ya es hora de levantarnos del sueño. Por supuesto que aquí no nos está hablando de la salvación que un creyente obtiene en Cristo al inicio de su caminata, por el cual es hecho heredero de la vida eterna en los cielos. Está hablando de la salvación que menciona el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:5. Una salvación que está siendo preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que podría hablarnos de un tiempo de avivamiento, de un tiempo de la manifestación de la gloria y el poder de Dios en su iglesia como nunca antes vistos. Pero estamos en un tiempo en que la iglesia duerme espiritualmente. Y la iglesia de Jesucristo necesita despertar de su sueño. Necesita despertar de su letargo espiritual. Creyente, iglesia, cristianos, necesitamos levantarnos, despertar de nuestro sueño y de nuestro letargo espiritual. En Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice el Espíritu Santo: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto le habla el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo en este siglo XXI. Estoy seguro que es el clamor del Espíritu Santo en nuestro tiempo. Ya es tiempo de levantarnos, de despertar del sueño. Despiértate tú que duermes. Lo que está sucediendo verdaderamente es para orillarnos a ello, orillarnos a despertar, orillarnos a levantarnos del sueño. Y este es parte del propósito del sacudimiento que se está dando ahora mismo en todo el mundo. Preparar a la iglesia, levantar a su iglesia, despertar a su iglesia para que pueda llegar el avivamiento mundial del cual el Señor prometió que vendría antes de su segunda venida. La iglesia está como dormida, aletargada en lo espiritual. En lo natural estamos muy activos, afanados, entretenidos en las redes sociales, películas, series, videos, juegos de video, mucho trabajo, etc. Pero en lo espiritual, ¿cómo está el cristiano? Dormido, insensible. ¿Cómo está una persona que está dormida? Insensible en cierta manera. Indiferente, fuera de la realidad. En este caso, fuera de la realidad espiritual, inconsciente, ausente, como muerto. Quiero ahora presentarles algunos cuadros de cómo la iglesia de Cristo se encuentra actualmente. Que el Señor me vivificó en estos días, que el Señor me hizo comprender. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 52. Nos dice así: y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta,
sino que duerme. El Señor me hizo comprender que esta es la condición de gran parte de la iglesia de Cristo hoy en día. Aquí está hablando de la hija de Jairo. Y Jesús se refiere a ella en los versos paralelos, en Mateo 9:24 y Marcos 5:39, como la niña. La niña no está muerta, sino que duerme. Una niña que no está muerta, pero duerme. Así está la iglesia de Cristo. Es una niña, no tiene la madurez para ser una esposa aún. Y aunque lo parece, no está muerta. Aunque pareciera que está muerta, no está muerta, pero duerme. Duerme. Obviamente estamos hablando en lo espiritual. Y a diferencia de la hija de Jairo, sí hay que hacer lamentación por ella. Jesús dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y nosotros como creyentes, si debiéramos lamentar por la condición dormida, como comentaba hace un momento, insensibles, indiferentes, inconscientes de lo espiritual. Pero muy activos para la basura de este mundo, muy activos para las cosas de esta vida y de este mundo, pero para lo espiritual, dormidos. Mucha iglesia de Cristo está como muerta espiritualmente. Repito, insensible, indiferente, inconsciente, ausente en lo espiritual, aunque muy despierta para la basura del mundo. Pero ya es hora de despertar, de levantarnos del sueño. Oh, que el Señor nos levante. Oh, que el Señor nos despierte. Y de hecho es parte de su propósito con lo que ahora mismo está sucediendo en el mundo, que su iglesia despierte, que su iglesia se levante. Vamos a ver ahora en Jonás capítulo 1, versos 4 al 6. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Podría decir que es otro cuadro de la iglesia actual que debiéramos entender. Ya es tiempo de levantarnos del sueño. Levántate, tú que duermes. Tal y como Jonás. ¿Qué leemos aquí? Nos dice, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tal como Jonás estaba abajo durmiendo. Gran parte de la iglesia de Cristo está en una condición muy baja, en un bajo nivel espiritual, con muy bajos estándares de santidad, de justicia, de lo que realmente significa seguir al Señor.
Y encima de todo, está durmiendo. Fuera de la realidad espiritual, ausente, inconsciente, indiferente, insensible. No está dimensionando lo que está sucediendo. No está dimensionando la eternidad. Y el clamor del mundo, el clamor del mundo es un clamor mudo. Y es que la dormilona se levante. El clamor mudo del mundo es que la dormilona se levante. Mientras ellos están clamando a sus dioses sordos, ciegos, falsos, que tienen manos y no palpan, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que no sirven para nada. El mundo espera que la iglesia se levante y clame por ellos a su Dios vivo y verdadero. Es el clamor mudo del mundo. Levántate, dormilón. Levántate, iglesia dormilona, y clama a tu Dios para que tenga misericordia de nosotros y no perezcamos. Ahora, como podremos notar a partir de este momento, encontraremos que el despertamiento espiritual, de estar dormidos espiritualmente, incluye o abarca oración, clamar a Dios. Que la iglesia se despierte y clame a su Dios fervorosamente. Que se despierte, que se levante para clamar a su Dios con fervor, con coraje. No me refiero a un coraje de enojo, sino con mucho fervor en el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:8. Siguiendo en este mismo tenor. Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Miren, muchos duermen. Y en cierto sentido, lo que hagan los demás, que no nos importe. Como Jesús le dijo a Pedro, ¿qué a ti de los demás? Sígueme tú en Juan 21:22. Nosotros hagamos nuestra parte. Dice Pablo, no durmamos como los demás. Si los demás se duermen, tú no te duermas, sino vela. Hagamos nuestra parte. El despertamiento lleva a la iglesia a orar, a clamar a su Dios, a velar en oración. Si no, velemos. ¿Y velar? ¿Velar cómo? Lo que les decía, velar en oración. Esto es un mensaje que se repite vez tras vez en las epístolas. Pablo, Pedro nos hablan de velar en oración. Efesios 6:18, Colosenses 4:2, Primera de Pedro 4:7, nos hablan de velar en oración. Entonces Pablo dice, no durmamos, dejemos ya de dormir como los demás, velemos. ¿Velar cómo? No velar para estar viendo videitos de YouTube hasta las 3, 4, 5 de la mañana. No velar para estar jugando jueguitos de video. No, la escritura, cuando se refiere a velar, no es velar en la vanidad, sino velar en oración. Un despertamiento que nos lleva a la oración, al clamor fervoroso delante de Dios. Oh, Dios quiere despertar en este tiempo a su iglesia.
A continuación quiero presentarles otra comparación. Otra figura, otro cuadro de la iglesia de Cristo. Y voy a hacer una comparación de dos versos en Isaías de la condición actual y lo que Dios quiere. Vamos a ver. En Isaías 56, verso 10. Nos dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¡Qué penoso! Este verso habla a los líderes de Israel. Pero lo podemos aplicar actualmente a los pastores, a los ministros, de los cuales dice son ciegos. ¿Por qué ciegos? Ciegos para discernir espiritualmente las cosas como el Señor las ve. Sus ojos están desenfocados de aquello que deben ver. Sus ojos están enfocados en las cosas de este mundo, en la prosperidad de este mundo, en los entretenimientos de este mundo, en los afanes de este mundo, pero son ciegos para ver las cosas como Dios las ve. Están enfocados sí en la vanidad, pero ciegos para lo espiritual. Ahora, sí, este verso puede hablar principalmente o primeramente a los pastores, a los ministros de Dios, que están ciegos, que son como perros mudos, perros guardianes mudos que no ladran, que no avisan si alguien se va a meter o si viene un peligro. Y lamentablemente no solo así los ministros, sino también mucha iglesia. Así está la iglesia de Cristo. Son, como dice más adelante, soñolientos, están echados, aman el dormir, están adormilados, están ausentes, están como muertos, están indiferentes. Así es como está la iglesia, como describe Isaías 56:10, no solo los ministros, sino la iglesia también, que estamos para ser atalayas para este mundo, que estamos para anunciar a este mundo y no para ser como perros callados, perros que no ladran, que son mudos, que no dan aviso a otros del peligro que viene. Dormidos. Atalayas, dormidos. Pero ahora vamos a ver y a comparar con Isaías 62, versos 6 y 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Aquí no se está hablando de otros guardas, de otros atalayas, que no serían como perros mudos. Más bien dice que no callarían de día ni de noche. ¡Qué diferencia! En el verso anterior leíamos que ellos estarían adormilados, echados y amaban el dormir. Aquí nos dice que estos guardas no reposarían, no estarían dormidos, adormilados, estarían bien despiertos. Y nuevamente lo tenemos, dándonos una idea que ellos estarían velando en oración.
hasta que Dios respondiera, no dándole tregua al Señor. No descansarían ellos. Y permítanme decirlo de esta manera, ni dejarían al Señor en paz, ni de día ni de noche. Estarían clamando a su Dios, y no darían tregua, no se detendrían hasta que el Señor actuara. En este tiempo Dios está levantando a su iglesia dormida. Dios quiere levantar a su iglesia dormida para que clame a su Dios, para que su Dios responda. En este tiempo, el clamor mudo del mundo es: levántate dormilona, tú que estás allí abajo con estándares tan bajos de lo que un cristiano debe ser. Es el propósito de Dios en su plan, que Él está permitiendo en su soberana voluntad que suceda en el mundo. Que su iglesia se levante de su sueño a clamar a su Dios hasta que responda a favor de la tierra. Que no estemos más indiferentes, inconscientes, insensibles, fuera de la realidad espiritual de lo que está sucediendo. Oh, es lamentable, pero muchos están simplemente esperando a que las cosas sucedan o se terminen por sí solas, a que las cosas por sí solas terminen, que lleven su curso, lleven su rumbo. Quiero hablar ahora de un camino de dos vías. Este es un camino de dos vías. ¿Cómo? Que permitamos, primeramente, que el Señor nos despierte. Que Él despierte nuestro espíritu dormido, como sucedió en tiempos de la restauración. Vamos a ver en Esdras capítulo 1, verso 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Habla de todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Para qué? Para subir y edificar la casa de Jehová. En Ageo 1:14, en la misma época de la restauración, vemos algo muy similar. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Quiero repetirlo. Y despertó Jehová el espíritu dormido de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y después el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el tiempo de la restauración, después de los 70 años del cautiverio, cuando los hijos de Israel estaban por regresar o regresaban a su tierra, a restaurar la ciudad, a restaurar los muros,
a restaurar el templo, al reedificar, encontramos que el Señor despertó el espíritu. Y bueno, si nos dice despertó, ¿qué se necesita para despertar algo? Que esté dormido, ¿verdad? Despertó el espíritu dormido, primeramente de los líderes y después del resto del pueblo, para edificar la casa del Señor. Estamos en un tiempo en que Dios quiere despertar el espíritu primeramente de los líderes, de sus líderes, que están dormidos, que están distraídos, que están inconscientes, que están indiferentes. El Señor quiere despertar el espíritu de los líderes y de ahí despertar el espíritu de todo su pueblo. Oh, siervos de Dios, ministros, pastores, que el Señor despierte nuestro espíritu para clamar a Él, para que las cosas cambien. Y detrás de nosotros, el pueblo que Él ha puesto a nuestro cuidado. Y es precisamente en este tiempo que el Señor quiere despertar el espíritu de todo el pueblo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor despertó el espíritu en ese tiempo de la restauración? En Esdras 1:5 dice: cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. En Ageo 1:14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, que era el gobernador, de Josué, que era el sumo sacerdote, y de todo el resto del pueblo. ¿Para qué? Para trabajar en la casa de Jehová. Dios despertando el espíritu para edificar, reedificar la casa de Jehová, la casa de Dios. Dios despertando el espíritu para que reedificaran la casa de Jehová. ¿Y qué dice Jesús de la casa de Dios? Lucas 19:46. Mi casa, la casa de mi Padre, ¿es casa de qué? Casa de oración. Oh, el Señor quiere despertar nuestro espíritu para que clamemos a Él, para que oremos a Él con fervor, para que no demos tregua. Miren, pero esto sucede de la misma manera que muchas de las experiencias en nuestra vida cristiana. Dios hace su parte, pero también a nosotros nos toca hacer nuestra parte. Es necesario que Dios obre para despertar nuestro espíritu. Y para eso muchas veces Dios nos tiene que sacudir, como está haciendo ahora mismo. Como muchas veces tenemos que hacer para sacudir quizá a un hijo o a un familiar que tiene el sueño muy profundo, que a veces hay que darle una buena sacudida para que despierte.
Hay veces que Dios nos tiene que sacudir para que despertemos. Pero es necesario también que nosotros respondamos. Dios hace su parte, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios despierta nuestro espíritu, pero también nosotros nos tenemos que levantar en su nombre. Dios nos manda, despiértate, despierta. Como ya hemos leído y vamos a ver Isaías 52, 1 y 2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Como les decía, muchas de las experiencias en nuestra vida cristiana, Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Y aquí Dios exhorta: despierta, despierta, vístete de poder, iglesia. Vístete tu ropa hermosa, sacúdete del polvo, levántate, levántate del sueño, levántate en mi nombre. Yo estaré contigo, yo voy a responder. En Isaías 51, verso 9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Miren, si vemos el verso anterior y el verso posterior, vamos a encontrar que no es Isaías orando a Dios. No es Isaías diciéndole a Dios: Dios, despiértate. Dios, vístete de poder. No, en ninguna manera. Si vemos el verso anterior y el posterior, vamos a encontrar que es Dios el que está hablando. ¿Y a quién le está hablando? A ti y a mí. A su iglesia. ¿Y qué dice? Despiértate. Despiértate, iglesia mía. Vístete de poder. Le está hablando a su iglesia dormilona, a su iglesia dormida. Despiértate como en el tiempo antiguo. Despiértate como en el pasado. Oh, el Espíritu Santo y Dios dice: oh, iglesia mía, ¿hasta cuándo vas a despertar? Despiértate como en el tiempo antiguo, como en los siglos pasados, cuando heriste al dragón. Cuando heriste al dragón. ¿Y quién es el dragón? La serpiente antigua, el diablo y Satanás, como dice Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 20:2. Dios está llamando a su iglesia: oh, responde a mí, oh, despierta, despiértate como en el tiempo antiguo, cuando heriste al dragón, cuando has herido al dragón, cuando le has hecho la guerra a Satanás y has obtenido grandes victorias. Oh, iglesia. Iglesia, en vez de estar decretando para ti carros nuevos, en vez de estar decretando para ti pantallas, en vez de estar decretando para ti pura prosperidad y las cosas de este mundo,
Es el tiempo que despiertes, como en los tiempos pasados, y te levantes a herir al dragón, obedeciendo a Dios, sometiéndote a Dios, resistiendo al diablo y haciéndolo huir de ti. Y por eso el Señor está sacudiendo el mundo para levantar, para despertar al gigante dormido, para poner en su lugar al dragón como en el pasado. Como hemos dicho en este tiempo, mucha iglesia de Cristo está dormida, está desconectada en lo espiritual, está ausente, indiferente, pero muy conectada a la basura del mundo, a los afanes, a los entretenimientos. Pero entiende, en el nombre del Señor, entendamos el clamor del Espíritu Santo. Ya es hora de levantarnos del sueño. Volvamos a Romanos 13, 11 al 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cuando podemos ver que la noche está avanzada, que las tinieblas, la oscuridad avanza y se acerca el día. ¿Cuál día? El día de la visitación del Señor. Es tiempo que la iglesia despierte del sueño, desechando las obras de las tinieblas y vistiéndonos las armas de la luz. Vistiéndonos las armas. ¿Y para qué son las armas? Para hacer una guerra ofensiva. Tomando las armas espirituales y poderosas que Dios nos ha dado para la destrucción de fortalezas, de las que habla 2 Corintios 10:4. Entre las cuales está la oración, como nos habla Efesios 6 del 11 al 18. Si vemos que las tinieblas avanzan, que la noche avanza, que se acerca el día del Señor, es tiempo de tomar las armas. Es tiempo de tomar las armas. Es tiempo de despertar, como veíamos en el verso anterior. Como en los días antiguos, como en los siglos antiguos, en siglos pasados, para herir al dragón. Quiero terminar en Isaías 60, versos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Levántate, resplandece, despierta iglesia, despierta iglesia. La noche está avanzada, tinieblas están cubriendo la tierra y oscuridad las naciones. Vístete las armas de Dios, porque la gloria viene. Es hora que despiertes, iglesia de Jesucristo, porque de aquí viene el avivamiento. Iglesia, es hora de levantarnos del sueño. Amén.